Lima Norte encierra, digamos, una síntesis del Perú. En Lima Norte hemos encontrado evidencias de casi todas las culturas que nosotros conocemos a lo largo de toda la época del antiguo Perú. Las evidencias están dispersas, los tenemos en las crestas de los cerros, tenemos en la zona de la planicie, muy cerca al litoral, los tenemos dentro de las zonas urbanas ya ocupadas en la actualidad. En el caso de los olivos tenemos importantes evidencias que dan cuenta incluso de la influencia de la sociedad de Caral, ¿no? Se han encontrado en el Cerro del Pacífico evidencias de xícaras, por ejemplo, ¿no? Que aunadas a los estudios de Garagay, Pampa de los Perros y Pampa de Cueva, son espacios arquitectónicos que dan cuenta de sociedades muy avanzadas que conocían perfectamente la distribución territorial y los recursos que tenía esta zona y que van a ser aprovechados al máximo, ¿no? Muchas de estas evidencias cuentan con una declaratoria de patrimonio cultural de la nación, tienen cierta delimitación respecto al área que esta las alberga. Sabemos que tenemos un pasado arqueológico importante, sabemos que hay un poblador migrante que ha traído esta cultura contemporánea y que gracias a esta fusión y a los emprendimientos y a las ideas y a los espíritus que cada una de estos pequeños grupos, ¿no? culturales de diversas partes del país han impregnado a Lima Norte, le ha dado una característica, una esencia que en los últimos años creo ha cobrado un notable protagonismo, no solamente en el ámbito cultural, sino también en el ámbito político, comercial, y también habría que decirlo en el sentido de querer desarrollar una Lima que pueda representar los escenarios y oportunidades para cada uno de ellos, ¿no? En el caso de los olivos, también tenemos evidencia arquitectónica de la época colonial. Toda esta parte del Valle del Chillón tiene una historia casi desconocida, ¿no? En la colonia, por ejemplo, vamos a tener innumerables haciendas, que son centros de producción agrícola, ganadera, que van a ocupar estos fértiles valles irrigados no solamente por agua del río Chillón, sino también por agua del río Rímac, ¿no? Haciendas como Pampa de Cueva, haciendas como Alcázar, haciendas como Chavarría, ¿no? Boca Negra en la parte baja, van a recibir también aguas de riego del río Rímac y también las sobrantes aguas del río Chillón. Entonces, con el elemento del agua es importante porque esto le permite tener una gran producción agrícola. La tierra era bastante fértil, así lo relatan los diversos cronistas que han hecho pequeños estudios geográficos de esta parte de Lima. Y la mano de obra va a estar compuesta por campesinos, indígenas, mestizos, población africana, ¿no? Los culíes, chinos y japoneses que también van a llegar durante la época de la República. Estas haciendas van a tener nombres distintos: Punchauca, Coyique, Comas, Hacienda Pro, Hacienda Garagay, Chavarría, Mulería, en fin, innumerables haciendas. En esta parte de Lima Norte hay algunos curacazgos que van a representar espacios poblacionales, culturales, que de alguna otra manera se van a diferenciar. Vamos a tener los de Caraguayo o Caraballo en la actualidad, los de Coyique o Coyi durante su momento, los de Chuquitanta, ¿no? Y que de alguna otra manera van a ser protagonistas dentro de la historia del Perú, más o menos en 1470, cuando llegan los incas a esta zona para poder ocupar estos dominios, ¿no? La cultura Coyi, por ejemplo, se resiste y cuenta a través de la historia de la doctora Rostorovsky que esta sociedad va a ser prácticamente casi aniquilada, ¿no? Los incas no le van a perdonar esta soberbia del gobernante Coyi para no someterse al dominio inca. Y esto va a generar un cambio dentro de los patrones de organización, ¿no? Mucha de esta población va a ser trasladada a otro lugar, va a ser subordinada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero queda dentro de la historia este registro de una cultura dentro de esta zona de Lima Norte que va a tener mucho protagonismo, ¿no? Y que además va a tener un alto sentido de utilización de los recursos y además un tema de relación e interrelación comercial, ¿no? Porque no solamente intercambiaban productos, sino en algún momento estas pequeñas sociedades, señoríos, curacazgos, van a fusionarse y van a tener un dominio casi a plenitud de todo el valle del Chillón, ¿no? Que les va a permitir además conectarse con otras sociedades como el señorío de Canta, por ejemplo, o el señorío de Ixma, para establecer
no solamente intercambios de productos, sino también intercambios culturales, ¿no? El tema del manejo del agua, el tema de la productividad agrícola, el tema del conocimiento de alfarería, entre otras actividades manuales y artesanales que seguramente durante esa época se van a desarrollar. El 23 de abril, en el marco del Día Internacional del Libro, en el mes de aniversario del Distrito de Los Olivos, publicamos el libro Los Olivos, historia de un distrito emprendedor de Lima Norte, que ha sido auspiciada por la Municipalidad de Los Olivos y por el Fondo Editorial de la Universidad San Ignacio de Loyola. Este libro, que ha tomado más o menos algo de un año de poder desarrollar toda la investigación, resume toda la historia de los olivos, no solamente desde las evidencias arqueológicas, las evidencias coloniales, sino también la historia más reciente, a partir de la creación política. El libro relata esta hazaña de un grupo de vecinos que intentó formar un nuevo distrito, separándolo del distrito de San Martín de Porres, que originalmente formaba parte de toda esta zona, y a lo largo de esos años se han podido evidenciar un fuerte trabajo dirigencial, ciudadano, que ha tomado más de una década, ¿no?, de poder desarrollarla, y que finalmente tuvo un final feliz, ¿no?, en abril de 1989 con la creación de este distrito de Los Olivos. Cuenta también la historia del nombre del distrito, la pequeña historia sobre la creación del himno y el escudo distrital, y tiene mucha información para poder darnos cuenta que Los Olivos es un distrito que tiene características muy peculiares de creación, de lucha, de surgimiento y sobre todo de historias de emprendedores, ¿no? Hemos encontrado mucho testimonio, no solamente hay libros, documentos que hemos encontrado, sino también el testimonio de muchos de estos personajes que todavía hasta el día de hoy viven y que de alguna otra manera ha enriquecido la historia, porque la fuente oral nos permite conocer detalles de pronto que no están escritos de manera oficial, ¿no? Y esto hace un poco más sabrosa la historia. También hemos encontrado una cantidad bastante interesante de fotografías históricas, ¿no?, antiguas del distrito de Los Olivos, que de alguna otra manera compaginan un poco los textos que hemos ido elaborando y que nos dan cuenta de que ha habido pues un tema de bastante esfuerzo por tratar de construir un distrito dentro de un espacio agrícola, ¿no? Las primeras fotografías de las primeras urbanizaciones nos hablan de pequeñas casas, edificaciones que están en torno a chacras, a acequias, y ahí hay una intensa actividad que los primeros vecinos de esta zona han desarrollado. Pero también evidencia la presencia de la Iglesia Católica con los hermanos sancolumbanos. Ellos han tenido una activa participación, no solamente en la fe religiosa, sino también en toda la parte de impulso para la formación de pequeñas organizaciones de teatro, de folclore, de los servicios médicos, alimenticios, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso en las actividades teatrales, las pastorales han jugado un papel muy importante. Entonces creo que el libro, de alguna otra manera, resume información que los maestros pueden trabajar ahora dentro de las currículas escolares para desarrollar el tema de identidad local. Los libros se están distribuyendo de manera gratuita a las bibliotecas escolares, con el propósito de que puedan aprovechar esta información. El libro ha recibido además una resolución directoral de la UGEL número 2, declarándola libro de interés local para que los profesores puedan trabajarlos, y recomienda su uso para el tema de la identidad, ¿no?